datos de abril dio 3,9, ¿esto es así? Sí, 3,9 prácticamente alcanzando el 4% mensual. Esto a nosotros nos significó una desaceleración respecto a marzo, que había sido de 5,3. A nivel, digamos, acumulado estamos cercanos al 20% e interanual al 51%. Esos son los datos y son correctos. ¿Y estos datos, digamos, digamos, estaba dentro del margen de lo previsible o es imposible aplicar esa palabra? No, a ver, son números altos por empezar. Claro. Es verdad que lo que está pasando ahora es las comparaciones. Uno compara, nosotros comparamos con nosotros mismos cómo venía transcurriendo los últimos 2 meses, es decir, febrero y marzo, a nosotros nos dio 5,3. Quizás esperábamos un poco más alto, pero cuando empezamos a analizar capítulo por capítulo, digamos, estamos conformes con los datos que arrojó el relevamiento, porque vemos que el capítulo de alimentos y vida, que es el que siempre nos concentramos y el que siempre habla todo el mundo, no solo porque es el más importante dentro del índice de la canasta, sino porque es el que nos está impactando cotidianamente, nos muestra un desacople importante con respecto al resto de los capítulos, porque nos arroja casi 8% mensual, y ese dato no lo encontrábamos o deberíamos trasladarnos al principio del 2019. Hace 3 años atrás, o hace 3 años que no teníamos un índice de un capítulo tan alto, y eso no nos llama la atención. Ahora, cuando vemos el resto de los capítulos, todos son positivos, todos aumentaron, pero en menor proporción que lo que fue marzo. Y el argumento que uno encuentra es que en abril ya no hubo aumentos estacionales en frutas y verduras, tampoco en hotelería y turismo, porque ya pasó la temporada alta, porque si bien tuvimos Semana Santa a mitad de mes, la otra parte del mes, los valores de alquileres de hotelería han caído y mucho. Tampoco tenemos los aumentos de las cuotas de los colegios privados, porque ocurrió en marzo. No hubo aumento de combustibles. De transporte. Entonces, de transporte. Entonces eso a nosotros nos deja más que tranquilo en nuestro relevamiento, que de esta manera casi 4%. A ver, hay capítulos que aumentaron 3,5, 2, casi 3%, bienes y servicios. Y cuando vemos el interanual, alimentos estamos arriba del 60%. Claramente eso es lo que nos llama la atención. Tenemos fuertes aumentos en cereales, en harina, en pastas, en lo que es pan, por decirlo de una manera, que están traccionados también por esta inflación que decimos que exportamos del mundo bélico de Ucrania y Rusia. Las carnes volvieron a aumentar fuertemente, cercano al 10%, cosa que no había ocurrido en marzo. En lo que es transporte, lo que vemos, si bien fue 1.6, vemos que hubo casi 10% aumento en autos 0 kilómetros, pero no en transporte propiamente dicho, ni en combustibles, ni en prepagas, cosa que sí, posiblemente veamos a partir de mayo. Claro. Sí, estaba viendo y claro, lo que hay es una compensación entre ítems, por eso digamos que la cifra ha disminuido tanto, pero cuando, como bien decía, ya empiecen los reajustes en los próximos meses, bueno, van a volver otra vez tal vez las variaciones más importantes. Sí, porque, digamos, este mes hay variaciones en comunicaciones, hay que ver qué pasa con transporte, en medicina prepaga, hay que ver qué va a ocurrir con las tarifas de servicios públicos, y no sé si, yo no dudo que se apliquen a partir de este mes, digamos, en función de lo que uno lee. Claro. Se está avanzando en la segmentación y se está pensando básicamente en comenzar con capital federal, aquellas personas que viven en barrios privados, o que viven en barrios, por ejemplo, que puede ser Palermo, Recoleta, etcétera. Se está hablando de casi 2 millones de usuarios que tendrían
menores subsidios, pero bueno, falta ver qué va a pasar en el resto del país y cuándo se van a comenzar a implementar. Ujú. Gonzalo, nos preguntábamos porque nos llamaba la atención, ayer se dio a conocer también la inflación del IPC online que dio un 6,6% y la de ustedes que da un 3,9%. Y entonces nos generaba por lo menos curiosidad a propósito de la diferencia de estos números. Sí, a ver, no es la primera pregunta que me hacen, ya la vengo respondiendo desde ayer. Por eso venía diciendo que esta es la cifra correcta. No, yo no. No, lo que quiso decir que no estuve astuta en la pregunta. No, cuando comenzó recién que decía esta cifra está bien la que nos estaba dando, por eso. No, 3,9 es lo que a nosotros nos da, a IPC Online le da 6,6 o 6,7, claramente hay una diferencia de dos consultoras, podríamos decir, de dos instituciones locales, pero con metodologías diferentes. Y yo hablo de la metodología CREVA, que es la que conozco, y lo que puede ocurrir es, nosotros tenemos actualizado nuestro índice de precios en su metodología y ponderación a la encuesta nacional de gasto de los hogares, que le llamamos ENGO, que hizo el INDEC en el 2018. 2017-2018 publicó en 2019 y actualizamos todos nuestros ponderadores. ¿Qué significa eso? Que la encuesta nacional de gasto de los hogares mide los hábitos de consumo de los argentinos por regiones. Nosotros tomamos la pampeana, que incluye no solo Bahía, sino varias localidades de la región pampeana, y actualizamos nuestros hábitos, digamos, nuestros ponderadores. Eso significa que los individuos cambian sus hábitos de consumo en función de salarios, del contexto económico, del avance tecnológico, sustituye un consumo por otro, etcétera. Nosotros hicimos esa actualización. No sabemos si el resto de las consultoras lo hicieron, entonces eso puede ser una diferencia. La otra es que nosotros hacemos nuestro propio reglamento en góndola, in situ. Cuestión que IPC Online, como lo dice, es online, es a través de la web. Claro. Y en general hay diferencia de precios entre góndola y web. En web suelen ser más bajos, pero también tiene otro alcance. Al ser por web, tiene otro alcance respecto a la cantidad de productos relevados o de precios relevados. Nosotros tenemos, si bien tenemos un amplio rango, variedades y de precios, al ser a través de personas físicas, para ampliar, si quisiéramos ampliar, necesitamos más cantidad de gente. Entonces, termina siendo más caro, por decirlo de una manera. Entonces, esas pueden ser la diferencia. Las otras es qué precios tomamos, de qué variedad nosotros y la competencia, por decirlo de una manera, el resto de las instituciones, con qué frecuencia se toman y qué días de la semana se toman. Puede ser que uno tome un precio justo cuando hay ofertas. Claro. Nos pasa. Entonces, esa semana suele haber caída de algún producto en particular porque uno toma en el momento que hay grandes ofertas. Y puede ser que la otra institución tome un día antes en el cual no existía la oferta. Claro. Bueno, hay un montón de situaciones. Gonzalo, muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, a ustedes. Gracias, hasta la próxima. Adiós.